Ciencia que me tuviste para poder acompañarles el día de hoy y por las disculpas del caso porque a veces el turno no te permite muchas veces poder organizarte en todo lo que implica un horario, pero estoy aquí para poder compartir el conocimiento que por lo menos básico podemos dar sobre el tema, ¿verdad? Exactamente, doctor. Y bueno, en ese sentido, justamente acaba usted de mencionar, nosotros sabemos que en el marco de la defensa pública es bastante exigente el trabajo. Sin embargo, usted se tomó el tiempo de hacer una investigación para una presentación sobre este tema que está en boca de todos, al menos en los últimos 2 años, podríamos decir. Se ha iniciado como jugar a editar fotografías, incluso en la aplicación de diseño y todo eso. Pero en este momento vamos a hablar de lo que tiene que ver el uso de las herramientas de inteligencia artificial con la aplicación del derecho. Bueno, para darte una base de eso, Oscar, en primer lugar, te tengo que hacer una breve introducción. Bueno, todo el mundo sabe que hoy en día la inteligencia artificial es una herramienta de acceso gratuito a través, sobre todo en su mayoría a través de los teléfonos inteligentes. La inteligencia artificial en el campo del derecho. Ahí, ese fue en la aplicación del sistema de justicia en realidad. Ese fue el campo de investigación que realicé. Bueno, una base de esto, Turing, quien es conocido como el padre de la informática, fue quien ideó o creó en su mente una idea y un proyecto donde él dijo, yo considero que las máquinas pueden cumplir las funciones del ser humano, razonar, pensar, hacer una interpretación. Esto fue avanzando, obviamente para la época de Turing no teníamos llamémosle, una máquina tan potente que pueda tener las capacidades de lo que es el cerebro humano. Fue avanzando con el tiempo, incluso Turing llegó a crear un test, se le conoció como test de Turing, eh, que describió un modelo donde se dijo, bueno, vamos a hacer un juego de la imitación. Se hizo una prueba donde se puso de esta manera una persona sentada en una habitación que se le llamó juez, otra persona sentada en otra habitación y una máquina. Y los tres interactuaban. Entonces, en ese test no se podía lograr superar test de Turing porque, como ya lo mencioné, las máquinas no tenían la capacidad de poder cumplir la función del ser humano. Viene un también pensador y un informático, filósofo, quien es John McCarthy, quien él viene a acuñar el término inteligencia artificial. Esto lo hace en una conferencia de Dortmund en 1956, donde todos ellos eran muy cuestionados en su forma de pensar. A Turing lo cuestionaban porque le decían, pues la máquina puede pensar, sentir, puede tener hambre, puede sentirse triste. Bueno, recuerden que para la época en la que Turing en 1936 hablaba de eso, era muy improbable que alguien tenga la concepción de que una máquina podía hacer muchas cosas. Luego cuando se avanza y John McCarthy habla sobre esto en su conferencia, se acuña el término inteligencia artificial, se sienta la base de lo que hoy en día conocemos. Al uso hoy en día de la inteligencia artificial para poder pegar el salto, la primera inteligencia artificial que supera el test de Turing es la que nosotros conocemos como ChatGPT. Entonces, ChatGPT logra tener ese salto. Eh, Hoy en día, incluso la inteligencia artificial eh, ampliamente ha superado en ciertos aspectos el razonamiento humano. El campeón mundial de ajedrez, compitiendo con una máquina, no logra superar a la máquina. Pero son muchas etapas que fue pasando la inteligencia artificial para llegar a esto que hoy en día conocemos. En el ámbito de la aplicación del derecho, particularmente, hay muchas funciones que se pueden hacer. Siempre hablamos de un derecho eficiente, de un derecho efectivo, un derecho en tiempo y forma. Y bueno, ahí es donde la inteligencia artificial juega un rol fundamental, porque
Hoy en día la inteligencia artificial, en su mayoría de los casos, la gente cree que sirve solamente para una redacción de textos. Pero aunque no lo comprendamos o no lo visualicemos, la inteligencia artificial se utiliza en muchísimos aspectos. Ustedes pueden salir hoy aquí, van a ir a lo que antes sucedía, los que no somos muy conocedores de las calles, te decían, te espero en la calle A y B. Entonces vos buscás hoy en día en tu GPS para llegar a la calle A y B. Pero hoy en día te permite también el uso de la inteligencia artificial en la aplicación de tu aplicación que te permite viajar a las calles A y B. Te permite, el Google Maps te permite en tiempo real interpretar cuáles son las calles que están bloqueadas. Vos usás tu Google Maps y te dice, esta calle está bloqueada, y te da una opción. Eso es a través de una inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, a través de la información que recibe, interpreta, que te da una opción donde puedes transitar de manera más rápida. Te sucede lo mismo con los programas de streaming. Cuando vos vas a ingresar a ver en Netflix tu serie favorita, ahora por ejemplo quiere ver una novela y bueno, saben que es romántica y automáticamente todas las series románticas, las películas románticas le van a aparecer porque es la preferencia que ella tiene. Sin embargo, Oscar, si quiere ver fútbol, esa va a ser la selección que la inteligencia artificial te va a ofrecer como primera opción. Esas son interpretaciones que lo haría tal vez un ser humano, pero que hoy en día lo puede hacer una inteligencia artificial. Doctor, y justamente usted es uno de los que más conversa acerca de la inteligencia artificial en esta era digital, y también participó en el Congreso Nacional de la Defensa Pública con respecto al acceso a la justicia, y también en el proyecto que regula el desarrollo e implementación de la IA. Viendo estas participaciones, doctor, y también comentándonos ¿qué tareas concretas se podrían realizar dentro del ámbito judicial para beneficiar justamente y evitar la mora judicial? Bueno, un problema que aqueja siempre al sistema de justicia es la mora judicial. A ver, para poder hablarte de cómo se puede aplicar esto, en primer lugar hay que entender que, si bien es cierto, mucha gente hoy en día habla de la inteligencia artificial como una herramienta que viene a revolucionar no solamente ciertos aspectos, sino el mundo en cuanto a lo conocemos, la inteligencia artificial hoy en día, fuera de lo que es el campo del derecho, está revolucionando todos los distintos estamentos sociales. Está revolucionando a la prensa, está revolucionando a la medicina, está revolucionando todo el pensamiento del ser humano. Y esto lo que hace es permitir que a través de la utilización de la inteligencia artificial se puedan lograr metas o lograr ciertos procesos en un tiempo récord, el cual un ser humano sería prácticamente imposible que lo pueda hacer. Hablando de lo que es la mora judicial, la utilización de la inteligencia artificial como herramienta hoy en día podría permitir lo que otros países ya están utilizando. Tenemos ejemplos de eso. En Argentina se utiliza bastante la inteligencia artificial, sobre todo en el campo de la redacción de casos de menor cuantía o casos básicos para el apoyo, y hago énfasis en esto, el apoyo en la redacción de ciertas resoluciones. Exactamente, doctor. Y ahí hay algo muy importante que usted menciona, el apoyo. Hablar de hecho actualmente sobre la inteligencia artificial, teniendo en cuenta la introducción que nos hizo, parece casi de ciencia ficción. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que usted dice, se puede usar como apoyo. Hago énfasis en eso porque, a ver, a nivel mundial se han presentado muchísimos casos, no solamente en la aplicación del derecho, en otros aspectos, incluso los académicos, de que los modelos de lenguaje actuales, ya sea ChatGPT, Gemini, también Copilot de Microsoft, han arrojado a veces resultados inventados por estas inteligencias artificiales a modo de satisfacer, obviamente, las consultas de los usuarios. Eso podría implicar un riesgo, no solamente en el uso, también en el campo de la ética, doctor. Bueno, Oscar, es
demasiado importante lo que vos mencionás. Hablas de ética, hablas de información errada que podría generar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, para poder entender básicamente cómo funciona, es una herramienta que recopila toda la información. Por eso es que se maneja con metadatos. Hoy en día el sistema de acceso a Internet nos permite acceder a cualquier tipo de información. Y te voy a dar como un caso anecdótico. Era muy solemne anteriormente cuando uno asistía a clases a la universidad y escuchaba una conferencia brillante de un jurisconsulto y salías de ahí para poder confrontar o analizar la información que recibías. Lo hacías a través de la lectura de un libro o varios libros que te permitan entender o comprender el desarrollo de esa conferencia magistral. Hoy en día, en cualquier conferencia, charla, debate que vos tengas, en tiempo real, a través del acceso a tu teléfono, podés acceder a una información real y contrastar. ¿De qué se trata esa información? Si es verídica la información que te están dando. Y lo que hace ChatGPT o lo que hacen las inteligencias artificiales que acabas de citar, todas recopilan esa información, analizan y sacan conclusiones o sacan una redacción o sacan una interpretación de toda esa información. Entonces, cuando hoy en día se le hace una consulta a una inteligencia artificial o se le pide algún tipo de información, ellos utilizan los metadatos que tienen a su acceso. Y cuando una inteligencia artificial no logra tener una información real, ocurren los divagues. Se divaga la inteligencia artificial, en un término que se utiliza, tratando de cubrir ese hueco. El uso de la inteligencia artificial, como cualquier herramienta, también debe ser acompañado de un conocimiento de cómo funciona y cómo se puede utilizar de una manera eficiente. Porque si vos le decís a la inteligencia artificial que te extraiga una información sobre un artículo en específico o algún tipo de interpretación, llámese en este caso legal, la inteligencia artificial lo va a hacer a nivel mundial, va a hacerlo del acceso a todo lo que tiene. Pero si específicamente le decís, aquí tenés la Constitución Nacional de la República del Paraguay, el Código Penal, el Código Procesal Penal, el manual de derecho el manual de derecho procesal del doctor Enrique Kronaueter, el código laboral o cualquier tipo de normativa jurídica que regula la información a la que vos querés acceder, la inteligencia artificial extrae esa información y evitas esos divagues de los cuales tanta gente está hoy en día preocupada de que la información que da la inteligencia artificial no sea la correcta. Obviamente, siempre esa información debe estar sujeta al control del ser humano, en todos los casos. Así justamente quería llegar a un ejemplo, doctor, y que también hablábamos un poco fuera de cámara. Nosotros meses atrás habíamos tenido acceso a una presentación que hace un abogado al juzgado. Quedó registrado con su firma electrónica una presentación y justamente Toby nos va a poner en pantalla y que tiene que ver con la redacción. Ahí en ese párrafo dice explícitamente que esta redacción fue hecha con inteligencia artificial, solamente para poner de detalle. Con gusto, aquí tienes una versión revisada del texto con una redacción más clara, formal y fluida, manteniendo el contenido y estructura original. Esto está pasando hoy en día. A un abogado se le filtró la oración que le da ChatGPT y justamente ahí va mi pregunta. ¿Cómo separamos el límite de asistencia y la delegación? Porque esta persona aparentemente confió fielmente en la IA y hizo copió. Y también hablaste de ejemplos tanto de Argentina y de otros países donde se están anulando sentencias porque estas personas copiaron exactamente lo que le facilitó la inteligencia artificial, sea ChatGPT, Gemini, entre otras. Y llegan a que se anulen los procesos, doctor. Vemos algunos casos que inclusive están en Twitter, que más adelante lo vamos a poner. ¿Qué nos podría decir con respecto a esto? ¿Se le zafó al abogado, si bien ahí dice que
está manteniendo el contenido que le facilitó, como usted menciona, que se le puede cargar el código, entre otras cuestiones. Esto está ocurriendo hoy en día, es decir, las personas ya se respaldan en utilizar justamente para que se lea más fácil, para que tenga un mejor lenguaje, entre otras ocasiones. ¿Qué nos puede mencionar, por ejemplo, de este ejemplo? Bueno, el caso en concreto lo he escuchado, no lo conozco. La interpretación jurídica y la redacción no sabría poder profundizar si es que fue la correcta o no. Lo que me estás diciendo es que el acceso a esa redacción se hizo a través de una inteligencia artificial. Bueno, la redacción hoy en día, no solamente en un escrito jurídico, hablemos del campo de educación, eh, cualquier tipo de redacción hoy en día se realizan en muchos casos a través de la inteligencia artificial. Lo fundamental y lo importante, y ahí viene el valor ético que le mencioné a Oscar cuando él dijo, es que la persona responsable de esa información haga un control. Porque no hablemos solamente de la inteligencia artificial como la conocemos, llámese Gemini y ChatGPT. Cuando te sentás y le dictás a tu smartphone que pueda redactar lo que vos le estás diciendo, estás haciendo una redacción a través de una inteligencia artificial, porque no estás haciendo de manera manual, lo estás haciendo a través de la voz. La inteligencia artificial escucha, interpreta y transcribe lo que le estás diciendo, pero lo estás haciendo tal vez con un mayor control. El acceso a través de la inteligencia artificial a este tipo de casos o de redacciones, lo que le facilita al operador es poder recolectar toda la información de distintos textos legales en un tiempo mucho mayor o mucho más rápido de lo que lo haría una persona normalmente. Como yo lo dije anteriormente, la redacción se puede realizar a través de este tipo de herramientas, pero siempre la supervisión y el control debe estar a través de un profesional en el área, en este caso del derecho, y bueno, el profesional que ha utilizado esta herramienta, asumo que habrá hecho el control pertinente. Desconozco a profundidad el caso, pero es por lo menos esa la percepción que yo tengo. Cualquier profesional que va a hacer una presentación debe de redactar, controlar, verificar, y esta herramienta no es la excepción. Claro, doctor. Ahora, un aspecto muy importante que usted mencionó justamente sobre el control y un poco antes que hablaba de que los modelos actuales de inteligencia artificial buscan en en toda la información disponible digital en el mundo. Y teniendo en cuenta de que se pretende, al menos en derecho, creo que sería muy útil poder reducir los campos de búsqueda, obviamente, aunque sabemos que estos modelos trabajan en fracciones de segundos, algo demasiado veloz. ¿Se podría pensar que Paraguay pueda invertir en una inteligencia artificial que concentre única y exclusivamente toda su legislación y jurisprudencia a modo de centrar esta información, o esto no sería viable? Eso vendría a ser una política de Estado, en este caso una política de Estado y a nivel del sistema de justicia, para responderte o dar una respuesta actualizada de lo que hoy en día conocemos. Tenemos un ejemplo como Brasil, es uno de los líderes en la implementación de la inteligencia artificial en el Poder Judicial. Esto lo hace a través de proyectos a nivel federal y estadual con su propia aplicación. Su aplicación se llama Víctor. Así como nosotros en su momento implementamos un sistema que hoy en día ya es conocido por todos, que es el sistema Judisoft, fue un avance muy grande del sistema de justicia. Otros países como Colombia tienen su propia inteligencia artificial que permite destacar la revisión de tutelas o de acciones de amparo con un foco en derechos humanos. Particularmente, en mi opinión, en lo que podemos mirar, Argentina tiene una implementación de inteligencia artificial bastante interesante porque lo hace a través de la aplicación de inteligencia artificial en redacciones de apoyo que permiten agilizar a los operadores de justicia en ciertas tareas que deben realizar, que tal vez debería llevarte 1000 horas, lo puedes hacer en 50 horas. Pero
siempre con ese control ético y control de un profesional en el área. Eso es por lo menos de manera particular. Hoy en día Paraguay no tiene ni una ley que regule el marco de la implementación de la inteligencia artificial, y como lo hablamos también antes de iniciar el programa, existe un proyecto de ley que hoy en día está en el Senado para la creación de un marco legal para la implementación de las inteligencias artificiales. Pero también hay un proyecto de ley de protección de datos, y ahí es donde conversamos un poco del por qué la importancia de ese proyecto de ley de protección de datos, porque la inteligencia artificial necesita tener ese filtro. Hay información tuya que tal vez no querés que sea exteriorizada, o existe información sensible, como la información de protección a los menores de edad, las cuales no puede la inteligencia artificial hoy en día, si no se establece un filtro específico, no puede dejar de acceder. Entonces la inteligencia artificial podría acceder a una fotografía tuya que vos tal vez no permitas, o de un menor que te acompaña en tu fotografía. Y bueno, ese tipo de desafíos son los que se tienen que hoy en día abordar, y Paraguay, a mi criterio en particular, no va a ser la excepción en la utilización de la inteligencia artificial. Todos los países están invirtiendo hoy en día en la utilización de inteligencia artificial en los distintos campos, no solamente en el derecho. Doctor, y en este caso, hablando un poco también de la utilización que se podría dar para o sea, contabilizar los plazos, prescripciones, y también para darle, digamos, trámite a ciertas acciones que se presentan, ¿podría también la inteligencia artificial determinar si está dentro del plazo, si se presentó, y de manera más rápida poder hacer un rechazo o no? ¿Qué ejemplos más prácticos podría también mencionarle a nuestra audiencia, también teniendo en cuenta que nos ven muchos abogados y muchos también funcionarios del Poder Judicial? Bueno, la inteligencia artificial te permite hacer una infinidad de cosas. Desde la redacción, que es lo más básico que siempre creo que todos consideramos o le tenemos un temor, que ahí viene un punto que no deja de ser importante. El otro gran paradigma es si la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas en su actividad laboral. Bueno, la inteligencia artificial hoy en día te permite hacer muchas acciones de una manera mucho más eficiente, con una mayor celeridad. Esto te permite acelerar un proceso de automatización en ciertos casos. Si quieres clasificar documentos, si quieres realizar borradores de resolución, si quieres reducir cierto tiempo en la realización de esas tareas, si quieres garantizar una mayor uniformidad en una aplicación de una norma, todo depende de cuál es el uso que vos le querés dar. Esto de alguna manera te va a permitir descongestionar también la mora judicial y aplicarlo de manera eficiente y efectiva y ética. Podría ser, siempre y cuando se lo considere como es una herramienta en lo que es la interpretación jurídica, o en la utilización del sistema de justicia, en las labores que realizan los funcionarios del sistema de justicia. Darte un ejemplo, y no solamente centrarnos en lo que es sistema de justicia, llámese Poder Judicial, actuario, dactilógrafo, sino pensar, hay países que utilizan los conocidos como chatbots, que dificulta mucho el acceso a la justicia a las personas de escasos recursos o que no tienen la posibilidad de traslado. Pero hoy en día un chatbot legal, un chatbot que te permite acceder a vos ahora a una información donde tal vez vos, estando en un lugar distante, pero sí teniendo acceso a tu teléfono móvil, puedes hacer una consulta jurídica y decirle, que sería un ideal, a un chatbot del Ministerio de la Defensa: mira, quiero saber cuáles son mis derechos porque fui violentada como mujer, o qué debo hacer, o dónde debo recurrir, o cuál es mi garantía legal que tengo con respecto a esta duda que se me presenta o esta denuncia que tengo. Y el chatbot te permite acceder a ese tipo de información.
O sea, no deberíamos de centrar solamente en la redacción y como herramienta te permite una infinidad de posibilidades para poder hacer que las personas tengan acceso a la justicia. Ahí hay un punto, doctor, brevemente que me gustaría más que nada saber su apreciación. Todo lo que usted mencionó, por ejemplo, al comienzo hablábamos de que esto se puede usar como un apoyo al momento de hacer, por ejemplo, las resoluciones, redactar, complementar. También usted decía ahora también que no solamente se debe usar en la redacción. Este tipo de herramientas, obviamente cada siglo tiene sus propios desafíos y sus propios avances. No con todos los beneficios también conllevan ciertos riesgos. Hemos mencionado infinidad de veces en esta entrevista lo que es la palabra ética. ¿Qué tan cerca estaríamos de utilizar como complemento para las redacciones y agilizar las resoluciones a la delgada línea y cruzarla de delegar la toma de decisiones a una inteligencia artificial? Bueno, Oscar, vamos a ordenar. Si bien es cierto, éticamente siempre hablamos del control. Éticamente hablamos de una persona responsable de una resolución, llámese juez o llámese defensor público, llámese fiscal, llámese un profesional del foro, un profesional responsable que tiene un conocimiento del derecho acabado y que al plasmar con su firma se hace cargo del documento legal, así como un escribano lo hace, así como un profesional abogado lo hace, al plasmar la firma que permite decir que se hizo un control y que tiene el visto bueno de un profesional. El desafío más grande que vamos a tener en el control ético es que el profesional debe de entender que esa es una herramienta de apoyo para poder agilizar ciertas cuestiones. Agilizar la redacción, agilizar la organización, agilizar las tareas que se puedan realizar, el agendamiento que puede hacerse a través de una inteligencia artificial. No va a poder jamás esa inteligencia artificial, a mi criterio, o por lo menos hoy en día como conocemos, tener ciertos aspectos del ser humano. Si bien es cierto, la inteligencia artificial en los últimos años ha pegado un salto enorme en el avance, tal es así, en el avance de su desarrollo, tal es así que hoy en día se habla que la inteligencia artificial incluso con la interpretación que tiene puede dar cierta información a la persona para permitirle ser asistido en el campo de la psicología. Mucha gente, y esto lo dicen estudios que se realizaron, recurren a la inteligencia artificial para hacer consultas médicas. Y siempre hay un factor ético de las inteligencias artificiales que te hacen una aclaración ante una situación que le planteas, recurra a un profesional médico o recurra a un profesional del área. Y en este punto entonces tenemos que hacer también nosotros ese análisis. Esa herramienta de apoyo no implica que una persona no deba de tomar la decisión si esa información es o no es la correcta. No va a poder la inteligencia artificial, o por lo menos hoy en día, así como tenemos por culpa de los sesgos que se le llama, tener una apreciación sobre un sector social. Porque los sesgos de la inteligencia artificial, o la caja negra como se le dice también, son aún desafíos que la propia inteligencia artificial está llevando adelante. Por ser específico, ¿verdad? Puede una interpretación de la inteligencia artificial tener ciertos criterios sobre ciertas cuestiones de acuerdo al sector social. Y ese es un sesgo que tiene la inteligencia artificial que el ser humano puede suplir fácilmente, porque un juez cuando va a interpretar debe de ser justo en lo que va a aplicar en la norma, debe de ser justo de acuerdo a también una empatía con la persona. Esas son cuestiones que solamente lo puede hacer el ser humano. Hoy en día la inteligencia artificial no llega a ese nivel.
Exactamente, doctor. Y yo quisiera también, para poner un poco en contexto, hablamos de otros países y de su inteligencia artificial, pero aquí en Paraguay nos puede comentar casos, ya sea en la defensa pública o en otras instituciones que tenga conocimiento que se está utilizando la herramienta o por lo menos como soporte en este caso. No sé si usted la utiliza y querría decirlo, ¿verdad? Pero ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, a nivel institucional en Paraguay se está empezando a trabajar con políticas de capacitación en los distintos organismos. El Ministerio de la Defensa Pública es uno de ellos. Eh, Se intenta hacer un entendimiento, comprensión y uso correcto, por lo menos, de lo que es la inteligencia artificial. Pero como política de gobierno hoy en día yo desconozco que haya una política específica por parte del gobierno para la utilización o implementación de la inteligencia artificial, a diferencia de lo que otros países sí lo han hecho. Eh, el uso de la inteligencia artificial, ya como te dije, lo utilizamos muchas veces en el día a día sin darnos cuenta. Específicamente la inteligencia artificial para consultas o redacciones depende de cada persona. Es muy complejo poder llegar a decir quién es la persona o cuál es la institución que está utilizando. Eh, a mí en particular me atrajo mucho la investigación y el análisis de la inteligencia artificial desde el campo de la educación, porque lo que normalmente te permite tener un conocimiento a través de la lectura de un libro de 800, 1000 páginas, a través de la inteligencia artificial, uno lo puede hacer en un tiempo mucho mayor. La inteligencia artificial incluso te permite generar esquemas de comprensión para que vos puedas hacerlo. Entonces uno lee un libro y luego también lo puede interpretar a través de un esquema con la inteligencia artificial. Eso en particular para mí fue la motivación que yo tuve. Eso me hizo entender también en la investigación de que esto está superando totalmente el campo, no solamente del derecho, donde nosotros observamos la aplicación de esta herramienta. En la medicina, incluso si uno investiga, ve, se hace un comparativo de que un profesional médico puede observar una cantidad determinada de tomografías para poder ver la evolución de un proceso en personas que tienen una enfermedad que hoy en día la aflige a mucha gente, que es el cáncer. Eh, Esa interpretación de esas tomografías a través del uso de la inteligencia artificial puede generar un patrón que haga que la ciencia pueda avanzar en la cura o pueda avanzar en por lo menos el tratamiento que se debe aplicar. Y eso lo hace en una fracción de segundos. Eso es en el campo de la medicina. En el campo del derecho hablamos mucho de la redacción, te estoy hablando de la interpretación de jurisprudencias, te estoy hablando de la interpretación normativa, pero eso se debe hacer por supuesto, con un acompañamiento muy grande del sistema. Tiene que ser en compañía de parámetros éticos que permitan a los profesionales tener cierta información a través de estas herramientas. Bajo ningún sentido puede reemplazar hoy en día al ser humano. Al contrario, yo considero que si nosotros no interpretamos que hoy en día la inteligencia artificial es una de las herramientas más poderosas, se la compara muchísimo con la bomba atómica, porque lo que te permite la inteligencia artificial hoy en día crear o conocer es ampliamente, no se puede de repente dimensionar. Te digo un ejemplo de algo que tal vez iba a ser muy complejo. La interpretación de un texto en otro idioma, la inteligencia artificial te la hace en una cuestión de segundos. Y son herramientas que se pueden utilizar de manera positiva. Como cualquier herramienta tiene sus puntos a favor y en contra, sus detractores y sus críticas. Pero si es que se piensa implementar este tipo de herramienta en el sistema de justicia, se debe hacerlo con mucha responsabilidad. Y para dar un ejemplo de cómo también la Corte Suprema de Justicia ha avanzado interpretando de que es una herramienta que
debemos conocer, entender y saber aplicar, la UNESCO ha venido a hacer unas capacitaciones desde el punto de vista sobre todo ético para jueces y se ha avanzado a pequeños pasos en lo que es el conocimiento de la inteligencia artificial como herramienta. Nos falta mucho, falta muchísimo, pero así también esto es muy dinámico y es una vorágine muy grande de competencia y sobre todo en el sector privado de quién tiene el acceso a la mayor información o a la mejor inteligencia artificial, y eso se está dando en los países de primer mundo. La competencia es feroz y considero que nosotros hoy en día, con el avance tecnológico que existe, así como en su momento fue muy criticado, cuestionado por mucha gente la utilización del expediente electrónico, hoy en día es una realidad. Es una realidad que ha facilitado muchísimo que en una pandemia, a través del expediente electrónico, el sistema de justicia no colapse, porque muchos profesionales podían litigar desde sus casas, y si eso no se podía o no se implementaba aquí en el sistema de justicia, tal vez la historia hubiese sido otra y el sistema de justicia realmente hubiese colapsado de otra manera. Pero cualquier tipo de avance siempre debe estar sujeto al control y debe tener un marco regulatorio ético bastante fuerte. Exactamente, doctor. Para mí ese es justamente el cierre perfecto que le puedo dar a esta conversación. No hemos pasado unos minutos, pero esto es un tema súper apasionante de todo lo que tiene que ver y creo que ha quedado muchísimo en el tintero. Antes de retirarnos, doctor, ¿cuál es la inteligencia artificial que más utiliza en su día a día? En el día a día es difícil decirlo porque es muy complejo poder hacer una preferencia sobre algún tipo de inteligencia artificial y tendríamos que entrar en otro debate, ¿verdad? Porque la especialidad, como en cualquier área, también se da en la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial muchas veces tiene su enfoque en cada área. Existen inteligencias artificiales específicas que se utilizan para la creación de contenido o la creación de imágenes. Hay otras que se utilizan en su mayoría para la interpretación de textos o un volumen grande de textos, otras para resolver problemas matemáticos. Entonces es muy complejo. La más conocida es ChatGPT. Permite el acceso a ciertas herramientas y ciertas funciones, pero hay varias muy buenas y hay incluso varias que desconozco, que deberíamos de tener un debate mucho más amplio y dedicarle otro programa, pero está Gemini, está ChatGPT, hay varias, está NodeLM, o sea, son varias las herramientas que permiten poder en nuestro campo tener un acceso más rápido a la información de los textos o a las redacciones. Ya dependería de cuál es el gusto de cada persona también. Muchísimas gracias, doctor Osmar Fretes, por la visita, y también quería reconocer que tengo conocimiento que inclusive en la maestría del derecho y también en cuestiones que tienen que ver con la didáctica, se dan ciertas clases con relación a inteligencias artificiales que se pueden utilizar también para facilitar ciertos trabajos. Porque tengo conocimiento, nomás digo, así que realmente es un debate interesante y muy bueno hacer, teniendo en cuenta que necesitamos también mucho apoyo y más en nuestra justicia. De vuelta, agradecerle estar aquí y no sé si quiere dar un mensaje final también ahí a la cámara, a todos los abogados que nos escuchan con respecto a la inteligencia artificial. Bueno, gracias Ara, gracias Oscar, agradezco mucho el espacio y el honor de poder compartir con ustedes. Creo que hablar de manera absoluta sobre la inteligencia artificial es muy complejo porque hoy en día la inteligencia artificial es una herramienta que está evolucionando de una manera demasiado vertiginosa, y lo que en primer lugar le invito a cualquier profesional es a interiorizarse de en qué consiste la herramienta conocida como inteligencia artificial,
saquémonos el temor de lo que es la inteligencia artificial, porque no solamente es una redacción de texto o no solamente es una interpretación, va mucho más allá de lo que es utilizado para ese tipo de herramientas. Así que tal vez no nos demos cuenta, pero estamos utilizando distintos tipos de inteligencia artificial de manera diaria, de manera directa o indirecta, pero lo estamos haciendo. Y creo que en primer lugar, cualquier tipo de conocimiento que nos permita tener una información acabada de en qué consiste nos va a ayudar a poder crecer, no solamente como personas, sino también como profesionales. Así que sacarse el temor es lo primero, profundizar sobre el tema y tener una opinión también al respecto, porque todo tipo de opinión siempre construye y puede permitir que los profesionales también vayan debatiendo. El debate, que es algo que nos encanta a todos los abogados, es nuestra herramienta más importante, así que desde ya agradezco nuevamente este espacio. Estoy siempre predispuesto a acompañarles cuando me inviten. Al final de Justicia, con esta entrevista bastante interesante y con un debate que estamos abriendo también aquí en El Observador con respecto al uso de las IAs. Nosotros, Oscar, nos estamos despidiendo, pero no sin antes hacer los avisos pertinentes con respecto a nuestra programación. Es así porque la información judicial en El Observador no se detiene. Vamos a seguir informándoles a través de nuestra página web, también de nuestras redes sociales y sobre todo esta noche para cerrar la semana con